En anteriores ocasiones en este canal yo ya he hablado bastante a Nier, dejando claro que no me gusta, pero nunca he hecho un video únicamente hablando sobre él, así que esta vez voy a enterrar, hundir y masacrar a la copia barata de él. Nier es la clara muestra de por qué andar copiando y pegando cosas que ya se han mostrado en tu historia está mal, reciclando ideas y deducciones que el mismo L ya había tenido anteriormente, dejándonos con la duda de por qué mataron al investigador original para entregarnos una copia que solo se arrastra por el piso como si fuese una cucaracha. Entonces en el video de hoy, genio maestro, te voy a explicar una cosita. Te voy a explicar por qué tienes que meterle todos tus ahorros a Bitcoin. No, mentira, te voy a explicar por qué pienso que Nier es una reverenda. Bueno, primero que todo hay que aclarar algo, y es que el Nier del manga es un poco distinto al Nier del anime, ya que creo que en el manga se le hace más énfasis a sus ideas y el personaje se vuelve un poco más frío y calculador, llegando a tener varias deducciones que debo admitir que son buenas, pero para mi gusto personal el personaje, por muchos malabares que haga, sigue sin gustarme. La introducción de este peliblanco albino llega gracias a la muerte de L, personaje clave dentro del mundo de Death Note, y que sin su presencia esta historia no tuviera la misma chispa, y la gracia de Nier es exactamente reemplazarlo. Es decir, todos sabemos que el hueco que dejó L, nadie de un momento para el otro sería capaz de llenarlo. Pero si la idea era que la obra tenga un cambio, no entiendo por qué nos presentan a un niño de primaria que es idéntico a L y que aparte se arrastra. Eso sinceramente es algo que me chocó un poco, debido a que la batalla de inteligencia que tuvieron L y Light fue única en todos los aspectos, y ver que de la nada aparezca esta copia pero con menos personalidad para llegar a las mismas ideas y deducciones que tuvo L es algo que no tiene sentido. La idea de crear o introducir un personaje en la obra es que sea fresco y que aporte cosas nuevas, pero Nier hace todo lo contrario, ya que a mi parecer se estanca en cosas que ya se habían visto aquí antes. El introvertido inteligente de pocas palabras suele ser un esquema que se ve bastante, pero con él le supieron darle un toque bastante original, y mostrarlo de nuevo de esa forma tan descarada es repetir, y no hay nada peor en una obra que repetir algo que ya la misma te enseñó. Por ejemplo, una de las modificaciones que yo le hubiera hecho para que sea un poco más decente es hacerlo como Matt. Ese que apareció un capítulo y lo balacearon, bueno, ese mismo. Y la razón es sencilla, y es que es algo diferente a lo que estábamos acostumbrados a ver. Y pienso que ese cambio le hubiera dado un aire fresco a la obra, que es exactamente lo que necesitaba después de la muerte de L. Siento que la presencia de este ser es como tratar de curar una herida con limón y con sal esperando a que se cure, pero las cosas, lamentándolo mucho, no funcionan así, y de hecho es hasta más complicado llegar a empatizar con él. Otra de las razones por la cual no me gusta es que para su evolución se tuvo que guindar de las múltiples deducciones y pruebas que tuvo L del caso anteriormente, como lo pueden ser la ubicación principal de Kira, la existencia de la Death Note y todo lo relacionado a lo que pasó con Higuchi. En mi parecer, sin esta ayuda el personaje de Nier se hubiera quedado crudo y el caso de Kira se hubiera enfriado, porque así como es frío para pensar, también es frío para actuar. A lo largo de esta historia se nos mostró que Nier piensa y deduce principalmente sobre los hechos que ya ocurrieron, privándose un poco de tomar acción, como él mismo dijo sobre el final de todo esto, cuando menciona que a él le falta iniciativa y a Melo le faltaba paciencia. Y a mí me cuesta un poco darle méritos a un personaje que se sentó en una silla y cuya única razón de que haya ganado son los sacrificios de Melo y él. Si bien es cierto que fue el último en quedar de pie, a mi parecer si no tenía la ayuda de los personajes que mencioné anteriormente no hubiera sido capaz de llegar a nada, debido a que es demasiado estático. Y en una obra donde la principal arma es una libreta que técnicamente mata gente, hubiera mantenido mucha distancia para ser precavido, dejándolo múltiples veces en una encrucijada. Creo que el puesto de Nier es uno que puede haber ocupado otro personaje que sea medianamente inteligente y que sea observador, porque poco a poco la mesa se le fue sirviendo sola para el desenlace de la historia mediante las acciones impulsivas de Melo. Con que a primera vista puedan parecer algo tontas, sin ellas Nier no hubiera sido capaz de ganar, ya que es demasiado tibio. Por ejemplo, hay información clave del caso que sale a la luz en ese encuentro que tienen ambos, donde el rubio menciona dos cosas importantes. La primera es que si tocas la libreta serás capaz de ver a un dios de la muerte, y la segunda es que existen reglas falsas. Y aunque no le haya especificado cuáles son, creo que gracias a esa información es que Nier es capaz de avanzar, y se le hubiera hecho muy difícil conseguir estos datos por cuenta propia. Nier es un personaje que carece en exceso de acción y que forzosamente necesita de un complemento para ser capaz de llegar a ideas buenas, y un personaje que no tiene ningún tipo de agresividad y que está expecteando la partida para ver qué cosas le son útiles, a mi parecer no tiene el mismo mérito que las personas que se la jugaron y arriesgaron su vida. Una de las debilidades de Nier es sin duda alguna la forma de deducir que tiene, y no porque esta sea mala o poco eficaz, sino que casi siempre quiere hilarlo toda a la perfección para poder demostrar sus hipótesis puramente usando la cabeza, priorizando varias veces justificar su propio ego y que tiene razón en lo que piensa antes que probarlo y ver si es verdadero o falso.
Aquí vimos que para probar algo sí o sí tiene que haber algún tipo de acción, y con esto no necesariamente me refiero a matar gente, sino que me refiero más a lo que sucedió con el papá de Light amenazó tanto a su hijo como a Misa, donde si bien es cierto que nadie murió, se puede llegar a una conclusión en esa situación, y son exactamente esa clase de ideas las que le hacen falta a Nier para ser un personaje más completo, y menos tieso para tomar decisiones. Creo que Nier, para poder sacar a la luz todo su potencial, necesita que le den el rompecabezas con indicaciones en vez de probar con ensayo y error, y a mí esto no me gusta, porque como vimos aquí, todos necesitan exponerse. Es más, el mismo L se vio presionado a mostrar su rostro, lo cual era confidencial para él, y Nier, hablando de la investigación en general, no tuvo esa clase de aportes donde se la juegue realmente, por lo que para mí es inferior, debido a que fue armando varias de sus hipótesis gracias al esfuerzo de investigadores anteriores. Otro de los puntos débiles de Nier como investigador es su deficiencia para cooperar con los demás. Creo que él sería capaz de hablar primero sus planes con un espejo antes que con otra persona, y para las investigaciones es fundamental trabajar en equipo y relacionarse con los demás. Y como Nier tiene menos interacción que canción árabe de publicidad de YouTube, por esa parte tiene bastante desventaja. Nier es alguien bastante cerrado y que socialmente se le dificulta, y cuyas conexiones más importantes, que son el FBI, L y Melo, las obtuvo gracias a que estaba relacionado con la Whammy House. Si él hubiera tenido que partir totalmente de cero, como un desconocido, y negociar tanto como con Melo como con el FBI, seguramente no hubiera sido capaz de llegar a nada, porque eso atacaría directamente uno de sus defectos, el cual es que es demasiado social. Pienso que para poder ser realmente el sucesor de él necesita aunque sea una chispita de iniciativa para comunicarse con los demás. De hecho, hasta el mismo L, que no lo seguía ni su sombra, fue capaz de hacerlo cuando el caso se puso serio, teniendo conversaciones con Misa y con Light en la universidad. Y creo que Nier no sería capaz de hacer eso, ya que dañaría su orgullo como investigador y lo dejaría en una situación incómoda, y él prefiere ahorrárselo. Por ejemplo, si a Nier se le presentara una situación donde sí o sí tiene que dar la cara sin ningún tipo de estrategia o ventaja, estoy seguro completamente que mandaría a uno de sus ayudantes del SPK, aunque eso perjudique a la investigación, debido a que no sería capaz de aceptar el hecho de que lo arrinconaron hasta ese punto. Bueno, aquí me gustaría ir al final de la historia. Aquí todos sabemos lo que pasó. Mikami la cagó a lo grande, dejando completamente expuesto a Light, sentenciando lo que en su momento fue la justicia de Kira. Pero quiero hacer énfasis principalmente en todo lo que fue el juego de las libretas falsas y originales, y el por qué Nier no fue lo suficientemente cuidadoso con ese tema. Para este punto, nuestro albino estaba al tanto de la existencia de X Kira, y que había otra persona que estaba utilizando la Death Note para matar gente, ya que tanto Light como Misa estaban bastante presionados. Él en un principio se hizo bien mandando a investigar a esta persona, que vendría siendo Mikami, pero para mí su plan para vencer a Light tenía una falla que él no sería capaz de ejecutar. Nier tenía una idea sencilla: cambiar las páginas de la libreta que está usando Mikami por unas falsas mientras este último esté en el gimnasio, sin contemplar el hecho de que puede que su enemigo esté utilizando una libreta que sea falsa y esté generando esa situación a propósito para hacerle creer que tiene la ventaja, pero Nier nunca tomó en cuenta esta idea. A Nier en un principio no solo no se le ocurrió esta idea, sino que además, aunque se le hubiera ocurrido, tendría que haber probado la libreta para verificar si es falsa o no. Y él no sería capaz de hacer eso, ya que sería ensuciarse las manos, y él sí o sí necesita ganar jugando bonito, porque así es como él hace las cosas. Cosa que claramente no hubiera hecho él, ya que este último la habría probado con algún criminal. Si analizamos lo que fue su victoria, él empieza a tener en cuenta la probabilidad de una libreta falsa a raíz de que Mikami va 2 días seguidos al banco, una rareza absoluta para un tipo que tenía la rutina más plana del mundo. Y lo que provoca que Mikami vaya al banco ese día es el secuestro de Melo, que de no haberse ejecutado le hubiera seguido la victoria a Light y hubiera dejado completamente desnudo al SPK. Nier, a juro, necesitó que alguien se ensucie las manos por él para llegar a su conclusión final, porque si Melo no tomaba las decisiones que tenía que tomar, todos estuviesen acompañando a él. Además de esto, él termina ganando gracias a la imprudencia de Mikami, que por tomar demasiada confianza y creer que sabía perfectamente lo que estaba sucediendo, termina cometiendo un grave error, sacando a la luz la libreta real, cosa que Light le había prohibido. El albino a mí no me gusta, ¿qué más quieren que les diga? Es un L con menos sangre y que se arrastra por el piso como una cucaracha, y en mi humilde opinión es solo otro personaje más del montón.